El yo y el pensamiento. Tenemos hoy la conciencia tan apegada a todo lo que nos rodea en ese mundo físico que no nos damos cuenta de cómo funciona nuestro aspecto interno. Todo es tan automático que nos cuesta pensar antes de actuar o de expresarnos. Pero hubo un tiempo en que no fue así. El proceso de gestación y nacimiento de un niño desde el punto de vista de la conciencia es similar al que tuvo que hacer la humanidad hace millones de años para obtener la conciencia de vigilia que tenemos ahora. Veámoslo un poco más claro. Antes de nacer un niño tiene la conciencia del yo o ego en los mundos invisibles, donde ha estado preparando en parte su futura vida y sus cuerpos. Cuando nace, comienza a perder la conciencia de esos mundos para despertarla progresivamente aquí. Por lo tanto, no tiene memoria, ni razonamiento, ni nada, excepto el poco desarrollo que va adquiriendo de los sentidos. El primer impacto que conoce suele ser el de comer. Un recién nacido pues es el alimento, es lo que primero le llega. Y este comer pues le produce placer y como efecto a su vez produce un sentimiento y también deseo por repetir ese hecho, ese acto. De ese deseo por alimentarse es ese deseo por tomar más alimento el que le produce placer, pero también dolor si no se le alimenta. Son los dos primeros conocimientos que obtiene a través del sentimiento. Placer si se le alimenta y dolor si no es así. Son esos hechos, el sentimiento, los sentimientos y los deseos respecto a lo que le rodea y le atañe, son ellos los que le atraen, mejor dicho, la atención del ego hacia el mundo físico, hasta que según van pasando los meses y los años, entonces ya toma plena conciencia del mundo físico y de su cuerpo. Estamos hablando de un bebé recién nacido, como progresivamente va tomando conciencia desde ese primer contacto con el alimento y después ya a través de los sentidos por otros diferentes medios va tomando conciencia del mundo físico, que es como decir que el yo está tomando conciencia a través de su cuerpecito que va a utilizar una vida más en el cuerpo físico. Esto es exactamente lo que pasó con la humanidad. Perdió la conciencia global que tenía en los mundos superiores, donde había estado preparando la formación de sus futuros cuerpos y su futuro despertar con la ayuda de otros seres para, a partir de darnos ciertos seres el germen de lo que hoy llamamos mente, despertar aquí ya como individuos. Eso fue a principios de la Atlántida. ¿Cómo ocurrió esto? Igualmente que el niño, la necesidad de alimento, el frío, el calor, la relación con otros seres, la muerte incluso, etcétera, hizo que el yo sintiera interés por esos hechos que les llegaban externa e internamente cuando todavía era guiado como hoy esos seres guían a los animales. A nosotros nos guiaron igual, teniendo la conciencia en esos mundos, pero fue también a través de la necesidad de alimento, el placer del alimento, el frío, el calor, el contacto con otros hermanos nuestros encarnados, e incluso la muerte y todas esas cosas, lo que hicieron que ese yo, que nunca había estado conscientemente aquí en el mundo físico, ni era consciente del cuerpo físico, se fuera haciendo consciente progresivamente. Pues exactamente igual que los niños recién nacidos según van pasando los días, los meses y los años.
Un impacto físico crea una comunicación desde el sentido que lo percibe hasta el cerebro por medio del sistema nervioso. Este cerebro físico lo comunica al cerebro etérico por medio de una vibración en los éteres. El cerebro etérico estimula un sentimiento o emoción en el cuerpo de deseos como efecto del impacto o sensación. Y estos hechos, repetidos a diario, atrajeron el interés de la conciencia del yo para que se centrara en el mundo físico. Esa es la cadena de o relaciones que hay en los cuerpos según el yo va recibiendo impactos en forma de un contacto, en forma de imagen a través de los ojos, en fin, a través de los sentidos que se comunican con el cerebro. A partir de ahí comenzó a desarrollar la mente y a razonar gracias a que con cada experiencia se iba grabando en el átomo simiente, que ya hemos hablado de él muchas veces, haciendo que el ego reconociera muchos de los impactos y de las sensaciones que despertaban estos. Por tanto, es el yo, el pensador y conocedor, quien relaciona y ordena las sensaciones que le llegan y va reconociendo los sentimientos y emociones hasta que obtiene el conocimiento suficiente como para pensar como un yo individual. Pero cuando digo que esos impactos y sensaciones despertaban el interés del yo, también me refiero a que el yo se hacía un observador de sí mismo. Al recibir cualquier estímulo, impacto o imagen a través de los sentidos, reaccionaba sobre sí mismo y observaba lo que ocurría ahí. Y eso, lo que ocurría, es lo que le llevaba luego a observar fuera. Lo que le hizo progresar también a pasos agigantados. Hoy precisamente ocurre lo contrario. Todo es tan automático que no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta normalmente no nos importa, de que ciertos hechos, palabras, sensaciones, etcétera, despierten en nosotros respuestas de maldad que nos perjudican a nosotros mismos y al prójimo. Vamos así por la vida sin dar importancia a lo que ocurre en nuestro aspecto interno, y en el externo, pues aunque lo veamos casi no le demos importancia. Nos hemos acostumbrado a ese cierto grado de maldad que es tan común, desde una simple crítica pues hasta ver un aspecto negativo en los demás, y no nos damos cuenta de que ahí hay un germen del mal. Nos hemos olvidado de observar y de observarnos, de discernir y de analizar cómo actúa la mente según los impactos que la llegan. Y lo peor es que con cada repetición grabamos más profunda e intensamente esa respuesta, creando así un mal hábito que a veces se convierte en obsesión por el hecho de dar tantas vueltas a la cabeza a un mismo problema o preocupación. Por tanto, debe quedar claro que un impacto externo es una sensación que produce placer o dolor, pero eso solo por sí mismo no trae progreso. Para que haya progreso en forma de conocimiento, memoria y conocimiento en general, bueno, pues el yo debe observar y pensar. El resultado de una sensación lleva al cerebro una imagen y ésta llega a la mente. Pero si no observamos de qué se trata y no razonamos, poco provecho podemos extraer de la experiencia, poco desarrollo se va a hacer de la mente. Está demostrado que pensar, razonar, es incluso un gran beneficio para la salud. Hay quien sigue creyendo que él mismo es el fruto de todo lo que le ha ocurrido desde que nace
y lo que le ha influenciado mentalmente en este mundo que ya existía en el momento de su nacimiento. Hasta cierto punto es cierto que las influencias y la educación que ha recibido tiene un gran grado en lo que sea él, ¿no? En lo que se ha convertido o se ha formado. Una influencia muy importante, pero no es del todo así. Pensar eso es como decir que su yo y su existencia depende totalmente de su entorno. O sea, que los niños nacidos de unos mismos padres, con una misma educación y con un medio ambiente similar donde crezcan, dicha infancia les debería de hacer iguales si eso fuera cierto. Por lo tanto, no es la circunstancia desde que nacemos hasta ahora lo que nos ha hecho así. Hay un yo, hay una voluntad, hay un libre albedrío, hay una mente para razonar, hay un aspecto observador, hay una atención que se puede prestar para unas cosas o para otras no. Entonces no somos el resultado de lo que nos afecta solamente, porque ya además traemos otras cosas. Todos sabemos que incluso los gemelos, criados por sus padres en un mismo hogar y con una misma enseñanza y educación, traen algo en su naturaleza o en su carácter que les diferencia. Es decir, que no pensarán ni sentirán igual y se diferenciarán en otras cosas que no tienen por qué ser físicas, aunque fueran exactamente igual físicamente. Las experiencias de su yo en sus anteriores vidas les diferenciará. Uno habrá desarrollado ciertas virtudes, ciertas cualidades y otros no. U otros habrán desarrollado otras que los otros no. Y esto es así porque el yo reencarnante, el pensador, trae como naturaleza propia el resultado o quinta esencia de sus anteriores vidas, con sus variadas y diferentes experiencias en comparación con otros yoes. En base a todo ese pasado, cada yo autoconsciente de sí mismo tiene su propio concepto, así como del entorno donde haya renacido. Así, a un ego muy desarrollado le costará mucho hacer daño al prójimo, mientras que a otro le será muy fácil hacerlo y no lo contrario. Y es que después de cada muerte física debemos hacernos responsables de todo el mal cometido contra el prójimo, incluso con el pensamiento. De esta forma, la conciencia de ese yo se hace más individual y poderosa y eleva su naturaleza interna, que aquí llamamos carácter. Esos dos gemelos que decíamos tendrán la misma educación, la misma enseñanza y se parecerán en ciertas cosas, pero en su aspecto interno siempre mostrarán su naturaleza propia de acuerdo a sus anteriores vidas, a los resultados de sus anteriores vidas. Y no han podido ser las mismas en esos dos yoes, que ahora son gemelos. Si pudiésemos reunir a toda una raza de animales para preguntarles que quiénes son, no obtendríamos respuesta, porque no tienen autoconciencia como individuos separados unos de otros, sino que su conciencia es grupal. La conciencia, lo que llamamos conciencia en nosotros, en una raza de animales, vamos a suponer una raza concreta de perros, es una conciencia que concierne, que agrupa a todas las conciencias relacionadas con cada perro de esa misma raza. Pero la conciencia de lo que, refiriendo a lo que nosotros entendemos por conciencia, en realidad está en el espíritu grupo que les guía a todos. Esa especie de esa raza concreta tiene una
conciencia grupal, compuesta de cada uno de ellos, pero que es grupal, es global, y es el espíritu grupo el que les guía, y de acuerdo a esa conciencia y la evolución de ese espíritu grupo, así se comportan todos iguales, hacen las mismas cosas, un perro o un gato me da igual. En nosotros no, el yo, sean gemelos, sean mellizos, seamos quienes seamos unos con otros, estemos muy juntos, muy separados, siempre traemos una naturaleza individual por todo, como resultado de todas las vidas que hemos estado aquí en la Tierra. Por otro lado, tampoco estos animales tampoco podrían razonar lo dicho aquí, porque tampoco tienen mente para discernir, como sabemos. Si preguntáramos lo mismo a una persona totalmente anestesiada o dormida, tampoco obtendríamos respuesta, porque su yo no se encuentra dentro del cuerpo físico, no está en contacto con el cerebro directamente, como cuando está despierta, y no está conectado ni con su mente, ni con el cerebro, ni con el sentido del oído, tampoco, o sea, ni nos escucharía lo que le preguntáramos. En el caso de los animales no pueden responder porque no han obtenido la conciencia del yo, o sea, no son conscientes de sí mismos. En el caso de las personas no pueden respondernos porque no están dentro del cuerpo físico, ni conectados al cerebro ni a los sentidos, aunque tengan conciencia de sí mismos, que sí la tienen cuando están despiertos o cuando estamos despiertos. Las plantas nacen, crecen y mueren, pero no sienten ni tienen sentidos como los animales. Los animales tienen cerebro, sistema nervioso y sentidos como nosotros, pero no tienen desarrollado ese yo que les hace conscientes de sí mismo y del mundo físico y que hace sentirnos individuales y con conciencia y voluntad propia. ¿Por qué hay estas diferencias? Pues porque el hombre comenzó su evolución antes que esos reinos y porque aunque nuestra vida proceda de la misma fuente que la suya, y aunque hayamos pasado por estados de conciencia similares a las de ellos, nosotros estamos destinados a ser humanos, fuimos destinados, ahora ya lo somos, a ser humanos autoconscientes de este mundo y de nuestro cuerpo físico. Y ellos, sin embargo, todavía no están predestinados, como es lógico también, pero todavía no lo son. En los próximos periodos lo alcanzarán. Si preguntamos a una persona que si existe, nunca podrá negarlo, porque es consciente de sí mismo y porque piensa. De hecho, Descartes tuvo que ver una relación entre la conciencia de sí mismo como yo con el hecho de pensar, cuando dijo aquello de pienso, luego existo. Pero lo cierto es que para pensar tiene que haber un yo o conciencia con voluntad propia que se reconozca a sí mismo como individuo. De acuerdo con esto, la mayoría piensa que es la mente o incluso la voluntad. Pero lo cierto es que, aunque estos dos aspectos pueden formar parte de él y de sus expresiones, el yo es algo más que la voluntad y la mente. Cuando dormimos y el yo está fuera del cuerpo físico, es como si la persona no existiera. Pero cuando está dentro se muestra de diferentes formas. Cuando está fuera digo que es como si no existiera porque el yo no está dentro y al no estar dentro ese cuerpo no puede responder por mucho que le digamos ni se levantará, ni se moverá, ni abrirá los ojos ni nada, aunque esté vivo. Pero como digo, cuando está dentro entonces se puede mostrar de diferentes formas, como por ejemplo por medio de la voluntad, por medio del sentimiento, del sentir y por medio del conocimiento que obtuvo y obtiene
a partir de reconocerse como un yo separado de todo lo que le rodea. Así es que el yo autoconsciente piensa, siente, tiene emociones y ama y se expresa por medio de la acción voluntaria y de la palabra. El yo no puede decir que es un perro o una mesa, porque sabe que él no puede sentir ni pensar, ni expresarse por medio de ellas, y por eso para él el perro y la mesa pues son algo así como un no yo, es algo ajeno a él, al yo. El yo puede sentir y utilizar sus miembros como algo suyo, pero esos miembros, por ejemplo un brazo o una pierna, no piensan ni tienen conciencia de sí mismos ni voluntad propia, aunque sea una pierna nuestra. Por tanto, también se pueden considerar no yo. El cuerpo físico es un no yo, porque el cuerpo físico no soy yo, es un vehículo que estoy utilizando. Ni siquiera el cerebro puede ser autoconsciente de sí mismo ni tener voluntad, porque no es el yo. El cerebro existe cuando dormimos, pero no expresa nada a través de los sentidos. ¿Por qué? Pues porque no está el yo dentro del cuerpo. Y como no está el yo, por tanto el cerebro tampoco es el yo. Ni la mente tampoco puede ser el yo, porque el yo solo demuestra su voluntad y su autoconsciencia cuando la gobierna, haciendo que piense o que no piense cuando él y como él quiera. Así es que no nos queda más remedio que admitir que el yo está por encima de la mente y que a través de ella puede controlar todo lo demás, siempre que esté dentro del cuerpo físico y conectado a su cerebro. ¿Y por qué tiene que estar el yo dentro del cuerpo físico? Pues para ser consciente, porque si no tiene conciencia de su cuerpo y de lo que le rodea, no puede reconocer ni responder. La conciencia se obtiene a través de la relación que hay entre el yo y lo que le rodea. Es decir, si lo que consideramos no yo le afecta al yo, éste nunca conocerá a ese no yo. Y nunca será afectado por él. Por tanto, al no poder diferenciarse de ese no yo, no obtiene la conciencia de sí mismo. Cuando se diferencia y nota esa diferencia entre algo extraño o no yo, que se diferencia del yo, es cuando comienza a reconocer que hay una relación entre el no yo y el yo. Y es gracias a esa relación como el yo comienza a pensar y a darse cuenta de que adquiere una posición de observador y de conocedor. Cuando el yo, al principio, cuando se le dio el germen de la mente y comenzó a utilizarla y, como he dicho, a tomar conciencia del mundo físico, según los impactos que recibía, le hacía autoobservarse, observar primero en el interior qué ocurría, y así fue despertando, o sea, desarrollando ese germen de la mente y se fue dando cuenta de que había cosas que no era él, había cosas extrañas que él no las vivía como yo. Y al ver que había algo que era no yo, comprendió que hay una relación y una distancia, por decirlo así, también una diferencia entre el yo y el no yo. Y eso fue una de las cosas, quizás la principal, que hizo que el yo comenzara a pensar, a desarrollar la mente. Así nació la mente junto a la autoconsciencia. Y por eso la mayoría de las personas creen que la mente es el yo o conocedor. Creen que el objeto es no yo, es el no yo conocible.
y que el resultado de esa relación es el conocimiento. A través de la relación del yo con lo ajeno a él, con eso que estamos diciendo que es no yo, gracias a esa relación se obtiene el conocimiento. Y gracias a esa relación que trae conocimiento, el yo comienza a desarrollar y a utilizar lo que hoy llamamos mente. Estoy hablando, como he dicho antes, de principios de la época Atlante. En cierto modo es así porque conocemos gracias a la mente, que es el foco a través del cual el yo se manifiesta e impresiona al cerebro. Pero, como he dicho, el conocedor y observador verdadero es el yo, que es quien gobierna a la mente, o al menos debe gobernar a la mente, y quien se lleva el fruto de las experiencias después de cada vida, y quien también trae cierto carácter, como he dicho antes, tendencias o naturaleza personal, después de nacer en un cuerpo físico. La autoconsciencia como yo se fue creando hace millones de años, como he dicho antes, a la misma vez que se desarrollaba la mente por el siguiente proceso. Primero, los impactos del mundo externo o no yo atraían la atención del yo. Segundo, esos impactos e imágenes se reflejaban en el germen de la mente o mente naciente, haciendo una función similar a la imaginación. Tercero y último, la atención del yo y esa imaginación o esa visualización de lo que le llegaba hicieron que los objetos del mundo externo se reflejaran cada vez más en la mente, gracias al desarrollo creciente del cerebro y del sistema nervioso, o sea, gracias al cerebro y a los sentidos. Y es así como el yo ve, oye, siente y se ha hecho consciente de que es un individuo separado de todo lo demás y de su cuerpo físico. Y es así también como se ha convertido en el conocedor de todo lo que le llega a través de los sentidos y en el aspecto interno, y también se ha convertido en ese observador de cuanto le ocurre y le rodea. Por consiguiente, el yo no ve por los ojos, ni oye por los oídos, ni siente por el contacto, ni conoce por el cerebro, sino que lo hace todo por medio de la información que le llega gracias al sistema nervioso, al cerebro y a la mente, sin la cual no le llegaría nada. El cerebro es el vehículo, podríamos decir, es el vehículo de la mente. Sin el cerebro no hay información que llegue a la mente y sin la mente no hay información que llegue al yo. Pero esa información se produce por medio de vibraciones e impulsos que relacionan la energía con las neuronas. El yo ve las imágenes que captan los ojos gracias a las vibraciones que comunican el cerebro con la mente, por lo que se puede afirmar que si el cerebro o la mente fallan, el yo no obtiene conocimiento ni es consciente de lo que ocurre en el exterior. El espacio, y más concretamente la atmósfera de la Tierra, es como un mar de materia de diferentes grados de densidad y de vibración que nos afecta y que a la vez responde a los diferentes órganos o vehículos que el yo utiliza en sus renacimientos. La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, las emociones, el sonido, las ondas de los diferentes medios actuales de comunicación que se mueven por la atmósfera son algunas de las causas de esas vibraciones tan variadas que existen en los mundos donde evoluciona el yo. Todas esas modalidades de vibraciones se mueven a diferentes velocidades según la densidad del éter o materia que haya en el mundo con el que esté relacionada. Así, el calor o el sonido,
causan unas vibraciones más lentas que el pensamiento o que una emoción. Cuando decimos que vemos, es porque cierta clase de vibración afecta a los órganos de la vista, produciendo un movimiento que llamamos luz. Y esa luz o imagen pasa al cerebro, donde la mente lo capta para luego, si quiere responder, pues así lo hace, ¿no? El yo a través de la voluntad, dependiendo de lo que sea. Se puede responder con palabras, se puede responder con un movimiento físico, con un impulso por medio de la emoción, etc. Pero las vibraciones que alcanzan a la mente son mucho más elevadas y se mueven mucho más rápido que las que llegan a los ojos. Las vibraciones que captan los ojos son todas muy lentas en comparación con el mundo del pensamiento, donde se mueven los pensamientos y las vibraciones relacionadas con los pensamientos. Cuando la mente responde a lo que la llega por medio de los sentidos, lo hace con un movimiento sobre la materia mental que solemos llamar pensamiento. Y estos pensamientos, que pueden afectar a otras mentes según el tipo y grado de vibración, tienen formas según cuál sea su naturaleza. De esta forma podemos comprender cómo el yo se hace conocedor, bien por la información que le llega por medio de los sentidos o bien por el contacto con otras ondas de pensamiento. Cuando el yo contesta a lo que le llega en forma de vibración procedente del cerebro y de los sentidos y su respuesta alcanza al objeto o sujeto, entonces dicho objeto es conocido por el yo, como decíamos antes. Es ese cómo se obtiene el conocimiento. El yo se hace conocedor, obtiene memoria y evoluciona principalmente gracias a la observación exacta de los hechos, al interés, a la intención, a la propia observación en sentido interno y al discernimiento incluso. Si solo se observa superficialmente, si no se pone interés en conocer y si apenas se razonan las cosas, no llegará al yo como verdad o realidad, sino como unos simples hechos borrosos. Cuanto más claro, cuanto más concentración, cuanto más claridad en los pensamientos, en el hecho de pensar, con más claridad llegan al yo. Cuanta más concentración y cuanta más intención por parte del yo, también más materia de las regiones superiores del mundo del pensamiento formarán el cuerpo mental. Cuanta más materia mental y más elevada sea su vibración, más diferente, real y claro será el mundo para el yo. Démonos cuenta de que el mundo del pensamiento es una expresión mental de Dios que representa a su mente, gracias a cuya materia debemos acercarnos en conciencia a Él. Por tanto, debemos dejar de pensar tanto en lo material y objetivo para pensar en lo espiritual y subjetivo, que es la manera de utilizar la materia mental, la materia de este mundo del pensamiento, en particular de la más elevada. Para los estudiantes de ocultismo que conozcan los diagramas que ya he mencionado en algunas de mis grabaciones, los diagramas de los mundos que han creado algunas escuelas como la Fraternidad Rosacruz, un diagrama de los que hay en el concepto Rosacruz del Cosmos, diré que además de que la mente no es el yo, puesto que el yo es el conocedor gracias a la mente, la mente se compone de dos aspectos, como así lo muestra dicho diagrama. Vemos que el mundo del pensamiento en ese diagrama se divide en dos grandes regiones o dos bloques. Por un lado tenemos a la mente abstracta, donde se sitúa el vehículo del yo, normalmente llamado el cuerpo causal. Y por otro tenemos a la mente concreta o razón, que se forma a modo de un cuerpo independiente y que se suele llamar el cuerpo mental.
la mente para muchos. Esto significa que, además de que la mente es el foco o herramienta gracias a la cual el yo, como he dicho, impresiona al cerebro y recibe información, también es similar a los otros cuerpos en el sentido de que es una capa o velo que impide la expresión directa del yo como consciencia. El yo no nos puede hablar como consciencia directamente. Al filtrarse a través de los diferentes vehículos hasta que llega al cerebro, se distorsiona mucho. Y lo mismo que ocurre respecto a lo que nos ocurre aquí alrededor y llega a él. Sobre todo cuando estamos dominados por las cosas que ocurren a nuestro alrededor, por los placeres, por la vida esta activa y ociosa que tenemos muchos. Los ocultistas que hemos profundizado en estos conocimientos sabemos que al descender un ego o un yo para renacer, atrae materia del mundo del pensamiento, materia del mundo de deseos y otro tanto de la región etérica y del mundo físico para construir sus cuerpos, que es como decir que se ha envuelto, esa conciencia se ha envuelto en varias capas que le impiden ver y expresarse como debería de ser, o sea, cómo podría hacerlo. Pues bien, la mente concreta hace de velo, algo así como si fuera un cristal de color que cambia la visión que llega al yo. Naturalmente que el color del cristal puede variar mucho de una persona a otra según sea su desarrollo intelectual y espiritual. Cuanto menos desarrollo intelectual y espiritual, el color sería más oscuro en este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Cuanto más desarrollo intelectual y espiritual, el cristal será más claro y el yo podrá ver mucho más claro. No hay que olvidar que lo que es la mente en cada uno de nosotros es el resultado de todos nuestros pensamientos, de nuestros renacimientos desde la época atlante. Y según haya sido su evolución y según sea su naturaleza, así será el color con el que vea las cosas y así podrá ser transformada por el yo en cada momento o ahora. Ella vibra en determinado grado y se sitúa en determinado nivel según los hábitos de pensamiento y según en qué círculo se mueva la personalidad. La mente vibra en el nivel que le corresponde de los 7 que hay. Ni a la mente ni la podemos eliminar ni la podemos transformar por arte de magia, pero sí podemos cambiar esos hábitos o buscar mejores ambientes intelectuales y otras cosas con tal de transformarla poco a poco, progresivamente, vida tras vida. Por eso tenemos lo que hoy llaman mielina, o de los muchos descubrimientos en los estudios que se han hecho del cerebro, la mielina, que está en el cerebro, que nos ayuda a crear nuevas y más profundas conexiones neuronales. Con cada repetición, la mielina ayuda a fortalecer ese pensamiento en el cerebro, crea, por decirlo así, la repetición va creando nuevas conexiones, nuevos canales. Por tanto, todo es cosa de concentración en todo lo que hacemos, buscar motivos elevados para pensar en ellos y meditar y poner atención a lo que expresamos y a lo que ocurre a nuestro alrededor con la intención de actuar siempre bien, pensar siempre en positivo y no dejar que la mente piense por sí misma en lo negativo. Si todo fuera así, todas nuestras conexiones neuronales serían muy buenas y el resultado sería desarrollo de la mente y claridad para el yo en relación a lo que le llega de aquí, del mundo físico. Cuando el yo crea un pensamiento, aparece una vibración en el cuerpo mental en el nivel que corresponda, según la naturaleza del pensamiento, claro. De forma similar a las conexiones neuronales en el cerebro que acabamos de hablar,
Pues con cada pensamiento intencionado y concentrado se hace vibrar la misma clase de materia y se va reafirmando su naturaleza, de manera que cada vez será más fácil pensar en ese mismo hecho. Es decir, se crea un hábito. Además de la vibración, cada pensamiento crea una forma mental independiente llena de fuerza y vitalidad que suele ser utilizada como vehículo por una clase o por cierta clase de elementales. Estos elementales, espíritus elementales, no solo alcanzarán a las mentes de otros, sino que también estimularán los cuerpos de deseo, los cuerpos emocionales de cualquier otra persona cercana y que esté en sintonía con la vibración del pensamiento. Los pensamientos originan sentimientos o emociones, pero también éstas originan pensamientos. Y tanto en un sentido como en otro se puede pasar a la acción como respuesta. Otra cosa es que la acción sea razonada o no. Lo que hay que tener claro es que los pensamientos elevados estimulan sentimientos y deseos en la materia más sutil, más elevada del cuerpo de deseos, lo que también es un impulso para hacer el bien. Respecto a la influencia de nuestros pensamientos sobre los mundos, es evidente que los pensamientos fríos, matemáticos o filosóficos afectarán a la región concreta del mundo del pensamiento, aunque sea lo más elevado de esa región concreta. Los más elevados en sentido de amor y espiritualidad, por el contrario, afectarán más a la región abstracta de ese mismo mundo y al mundo del espíritu de vida incluso, que es el que está por encima del mundo del pensamiento. Pero los pensamientos groseros, materialistas, egoístas, etc., afectarán a las regiones inferiores del mundo emocional, haciendo así un mal a la humanidad y a las personas que estén en sintonía con esos pensamientos en particular. Para los que no están familiarizados con la filosofía oculta, que dudan de esta influencia de los pensamientos, diré que el sonido de un instrumento o un diapasón puede causar el mismo sonido en otro que esté al lado, sin que estén en contacto. Asimismo, un cable grueso cargado de mucha electricidad puede cargar a otro más fino que haya también junto a él, sin entrar en contacto. Pues algo así ocurre en el mundo de la mente y gracias a la ley de atracción. Cuando se envía un pensamiento a alguien y éste se encuentra con que la persona está en un estado pasivo o tiene vibraciones similares en su cuerpo mental, le influirá rápidamente e intentará despertar vibraciones similares en él. Pero si la persona está muy centrada en algo o preocupada por algo en lo que necesita pensar, entonces este pensamiento se quedará merodeando alrededor de esa persona, esperando una oportunidad para afectarle, para influenciarle. Cuando una persona crea un pensamiento y no va dirigido a nadie en particular, sino que trata sobre sus asuntos o sobre cualquier otra cosa cercana a él, el pensamiento se quedará junto a su creador para intentar fortalecerse, haciendo que el pensador cree o forme más pensamientos similares. Y cuando esto se repite muchas veces, se crean los hábitos de pensamiento, las autosugestiones y las obsesiones, que muchos piensan que son pensamientos extraños que les obsesionan, cuando en realidad su origen está en ellos mismos. Y con esto llegamos al fin de la primera parte.